Mañana nos toca los siguientes versículos de Proverbios. El capítulo es 4 del 10 al 19, y hemos titulado Caminando en la luz de la sabiduría. Y vamos a dividirlo en tres subtemas. Creo que ya recibieron todas sus hojitas. Se las voy Obviamente tengo información que no vienen en las hojitas. Si quieren tomar notas, adelante. Y si no, pues con lo que está en las hojitas es resumido. Los subtemas son del versículo 10 al 13, la excelencia de la sabiduría, la senda de los impíos, del 14 al 17, y la importancia de protegernos de malas influencias y el llamado al ser la luz, del 18 al 19. Entonces vamos a ver lo que dice en los versículos 10 al 13, que es la excelencia de la sabiduría, y dice: escucha, hijo mío, y recibe mis dichos, y se te multiplicarán años de vida. En el camino de la sabiduría te he instruido, y por sendas de rectitud te he hecho andar. Cuando camines, tus pasos no hallarán impedimentos, y si corres, no tropezarás. Aférrate a la disciplina y no la sueltes, consérvala porque ella es tu vida. Pues creo que están muy claros estos versículos, y en estos versículos Dios nos dice que a través de Salomón queriendo hablar con su hijo, que recibamos y tomemos firme control de las lecciones que nos da la sabiduría. Y pues también destaca la importancia de aferrarse a la sabiduría y valorarla. Aquí dice disciplina, pero la disciplina nos trae sabiduría, ¿verdad? De aferrarse a la sabiduría y valorarla como un tesoro invaluable que nos trae vida y bendición. Como ya sabemos, la mayoría de los proverbios se le atribuyen a Salomón. Y en estos versículos del 10 al 13 parece que ya terminó de haber recordado las instrucciones que recibió de su padre, el rey David. Ayer con Dianita estuvieron escuchando cómo él atesora lo que su padre y las instrucciones y la sabiduría que su padre le dio, que se mencionan hasta el versículo 9. Ahora una vez más, Salomón le habla directamente a su hijo, recordándole la importancia de las lecciones aprendidas, pidiéndole que escuche y que reciba sus razones. Y podemos decir, por lo que está mencionado antes, que él justamente así es como aprendió las lecciones que le dieron la sabiduría de parte de Dios durante su vida. Una, porque él deseaba la sabiduría y él la pidió, y nosotros tenemos que hacer lo mismo, tenemos que pedirle la sabiduría a Dios, pero también porque él escuchaba y recibía razón durante muchos años por parte de su padre, ¿verdad? Y dice que al hacer esto, los años de su vida se multiplicarán. Esto nos hace pensar y recordar que la vida de la gente que se dedica a satisfacer sus pasiones sin sabiduría, eh, y viven una vida de pasiones desenfrenadas, o viven bajo el yugo de las adicciones o los vicios, o personas que se acuestan con mucha gente porque es más importante para ellos darle esa satisfacción a sus pasiones, ¿verdad? Pues están constantemente perjudicando su salud y acortan sus días. Es justamente lo contrario de lo que está diciendo aquí Salomón, ¿no? Entonces, tiene sabiduría en lo que está diciendo. Y no solamente eso, la gente que, por ejemplo, no cuida su cuerpo, que todo el tiempo come lo que le place en lugar de tener una dieta sana. En la Biblia lo hemos visto, las que hemos tomado el 40-20, hay instrucciones de cómo comer, hay instrucciones de cómo ayunar. Entonces, esta es la vida con sabiduría que tenemos que seguir, y está diciendo que se acortan los años si no seguimos estas instrucciones, si no tomamos en cuenta la sabiduría que viene o el consejo que viene de parte de Dios. Y entonces les digo, vemos la vida de estas personas que están en constante peligro y con la constante posibilidad de perder su vida debido a que las decisiones que toman las toman sin tomar en cuenta el consejo de Dios, ya sea porque no conocen a Dios o porque han decidido alejarse de Dios. Y porque es evidente que viven alejados de Él, entonces ellos deciden escuchar a la gente que vive en el mismo estilo de vida, y esos son los consejos que ellos escuchan. Y esta otra gente que está en ese tipo de asociaciones, en ese tipo de vida, pues viven una vida sin Dios y sin su sabiduría, ¿verdad? Entonces es importante que escuchemos lo que dice, ¿no? Porque es lo que dice: escucha y recibe mis dichos y se te multiplicarán los años de vida.
Es claro que el Señor nos da un manual para poder llevar nuestras vidas conforme a su voluntad y así alargaremos los años de vida. Adam Clark, el comentarista bíblico, nos dice que la sabiduría es el principio, el conocimiento de la naturaleza y el conocimiento de Dios son sus atributos. Esta gente vive sin los atributos de Dios porque no lo conocen y deciden cerrar sus oídos a Él. No seamos así, seamos esas personas que estamos dispuestas a escucharle a Dios y creerle a Dios y vivir con sus atributos. Conociendo sus atributos vamos a poder vivir una vida de santidad y vamos a vivir una vida de sabiduría. Charles Spurgeon nos recuerda que la sabiduría es el principal recurso para todos los asuntos de la vida. Todo lo que tengamos, cualquier problema que tengamos relacionados en nuestra vida, vamos a poder venir a la sabiduría de Dios, que es su palabra, en oración, y vamos a tener respuesta. Es el principal recurso para todos los asuntos de vida. Y entonces en los siguientes versículos, Salomón nos dice, este es el camino de la sabiduría en el que él ha encaminado, perdón, a su hijo. Con esta línea estamos viendo que dice, en el camino de la sabiduría te he instruido y por sendas de rectitud te he hecho andar. Con esta línea podemos sentir prácticamente esa satisfacción de Salomón de cumplir con su deber de enseñar la sabiduría, la palabra de Dios a su hijo, y tal como él lo recibió del rey David, como lo mencionó en versículos anteriores, él lo está pasando a sus hijos. Es un legado que es nuestra responsabilidad pasarla. Depende de nuestros hijos y la sabiduría que ellos estén tomando y las decisiones que ellos tomen, si toman esta sabiduría o no, pero la responsabilidad de instruirlos en el camino y hacerlos andar en el camino es de nosotras. Entonces, es importante que nosotros debemos aprender de nuestro Padre Celestial y pasar esta sabiduría a nuestros hijos, guiándolos en el futuro. Ustedes no van a decir, ay, es que a mí nadie me enseñó de la palabra, apenas yo estoy aprendiendo. A lo mejor nosotros no tenemos ese ejemplo como Salomón del rey David que se lo pasó a él, pero no importa, nosotros tenemos el ejemplo directo de nuestro Padre Celestial, ya llegamos a él, ya nos está regalando de su sabiduría, ya nos está dando su palabra, entonces ahora es responsabilidad de nosotras pasarla a nuestros hijos. Entonces, a esto se refiere el versículo 12 que dice que al caminar no hallaremos impedimentos u obstáculos y que cuando corramos no vamos a tropezar. Gracias a esto que estamos haciendo de instruir a nuestros hijos, si nosotros tenemos cuidado y ellos tienen cuidado y aceptan la sabiduría, entonces eso es lo que va a pasar. Pero nosotros también, porque estamos aprendiendo directo de nuestro Padre esta sabiduría. Y entonces estos no vamos a hallar impedimentos o obstáculos y cuando corramos no tropezaremos. John Trapp nos comenta que con base en este versículo, la sabiduría es el único camino para la verdadera felicidad y seguridad. No va a ser fácil, no va a ser, no va a ser, o sea, sí va a haber piedras en el camino, pero nosotros no nos vamos a tropezar porque nosotros conocemos de Dios. ¿Sí me entienden? No quiere decir que no vaya a haber cosas en el camino que vamos a vivir súper bien, ya somos de la villa feliz del Señor y no va a pasar nada. No, o sea, sí va a haber cosas así, pero gracias a esta sabiduría es que no vamos a tropezar. Vamos a ver la piedra y vamos a darle la vuelta a la piedra, ¿me entienden? Porque ya no vamos a estar ahí cayendo una y otra vez. Eh, entonces, es importante que nosotros compartamos esta sabiduría, que nosotros la demos y a lo mejor no solamente a nuestros hijos, ¿eh? Ahorita vamos a ver más adelante, pero en este caso está específicamente Salomón hablándole a su hijo y diciéndole que las instrucciones son para él y que él tiene que tener cuidado. Y sobre todo Salomón hace énfasis en guardarlo, retenerlo, porque de esto nuestra vida depende. Está enfatizando el valor que debemos tener para retener la sabiduría. Debemos considerar el amor y la búsqueda de la sabiduría como una cuestión de vida o muerte. O sea, tenemos que tomar muy en serio esta decisión de
ir atrás de la sabiduría del Señor, porque de eso depende nuestra vida. Debemos tomar firme control de la sabiduría porque tanto trabajo nos toma encontrarla, porque no es fácil. Ser sabios no es de un día para otro, no es nada más de abrir la Biblia y en 2 años, ya somos súper sabios, ya tenemos toda la autoridad para decirle a toda la gente cómo vivir su vida. No, así no es. Es un trabajo constante. Todos los días aprendemos. Yo, yo siempre, bueno, yo crecí en un hogar cristiano. Tiene muchos años que yo tomé la decisión de seguir a Dios y no quiere decir que yo sea sabia y que todo lo que dice la Biblia, yo ya me lo sé, yo sé cómo controlar las cosas. No, se los hemos dicho muchas veces. El Señor nos sigue hablando. Cuando nosotros preparamos los temas, el Señor nos dice, a ver, nos confronta, ¿me entiendes? A ver, vas a hablar de esto, pero tú cómo estás en esta área, tú cómo estás en esto, ¿me entiendes? Y el Señor nos sigue compartiendo de su sabiduría. Entonces, nos cuesta tanto trabajo encontrar la sabiduría que debemos de atesorarla, porque es bien fácil, es muy, muy fácil deshacernos de los consejos. Cuando hacemos hábitos, nos tardamos mucho tiempo en hacer esos hábitos. Estamos una y otra vez, empezamos a ir al gimnasio y nos cuesta un montón procrastinar, ¿verdad? Mucho tiempo estar ahí pensando, si voy a ir al gimnasio o no voy a ir al gimnasio. Bueno, ya nos decidimos después de cuántas semanas o cuántos meses a tomar la decisión de ir al gimnasio. Y una vez que estamos en el gimnasio, estamos, bueno, hoy sí voy. Bueno, mañana no. No, es que tengo que hacer el hábito. Y entonces empezamos a cambiar. Nos toma mucho tiempo hacer esos hábitos, pero es bien fácil deshacernos de ellos. Entonces, por eso dice la palabra que debemos de atesorarla y guardarla, porque es muy difícil encontrarla, pero es muy fácil deshacernos de todas estas cosas. Entonces, cuesta mucho trabajo estar en lucha constante para conservar la sabiduría, porque es muy fácil dejarla ir y olvidarnos de las buenas enseñanzas y los buenos consejos de Dios. Para cerrar este primer subtema, esta parte que le nombramos tomando el control de la excelencia de la sabiduría, tomando el control de la sabiduría, eh, hay un comentario que me gustó mucho de Allen Ross respecto a este versículo que dice, la sabiduría no solo es valiosa, sino que también es protectora. Por eso es importante guardarla y retenerla. La sabiduría es como un escudo, nos va a estar protegiendo de todas esas cosas. Es lo que les decía, no es que no vaya a haber piedritas en el camino, es que nos va a ayudar a decir, ok, veo esa piedra, ¿qué es más fácil? ¿Rodearla, brincarla? ¿Qué me va a costar más trabajo? Mejor la evito, ¿sí me entienden? Esa es a la sabiduría a la que se refiere, que no nos vamos a tropezar. La aplicación de estos versículos sería que en nuestra vida diaria debemos buscar activamente la sabiduría en todas nuestras decisiones y acciones. Cuando estemos en un problema es bien fácil decir, pues hago esto. Somos como muy impulsivos o muchos de nosotros. Yo soy a veces muy, muy impulsiva y a veces no me paro a decirle, Señor, dame de tu sabiduría, ayúdame a tomar esta decisión y ayúdame a tomar acción de una manera correcta. No solamente es reconocer que me ayudes a dar o que me des la sabiduría, sino aplicar esa sabiduría, reconociendo que Él nos va a guiar por el camino correcto y nos va a apartar del mal. Y entonces atesorar y retener esa sabiduría que hemos ganado con cada una de estas situaciones en las que nos hemos tenido que enfrentar y que el Señor nos ha ayudado a resolverlas. No solo ir detrás de la sabiduría con el fin de aumentar nuestro conocimiento intelectual, no, no es nada más eso, sino también porque nuestra vida depende de eso y esto lo está diciendo la palabra. Entonces, siguen los siguientes versículos, 14 y 17, y entonces en esta parte habla de la cena de los impíos. Y dice así, no entres en el sendero de los impíos, ni pongas tu pie en el camino de los malos. Evítalo, no pases por él, apártate de él, pasa de largo, porque ellos no duermen si no han hecho mal, pierden el sueño si no han hecho caer alguno, pues comen pan de impiedad y beben vino de violencia. Está hablando de la gente que el enemigo usa
para estar haciendo caer a los demás. Entonces dice que no entremos al sendero de los impíos. En la sociedad antigua, cuando estaban escribiendo la Biblia, cuando se hablaba de la senda o camino, esta representaba la forma de vida que uno elegía vivir o seguir. Tomando esto en cuenta, pues los siguientes versículos nos advierten sobre el peligro de seguir los pasos de los impíos. ¿Quiénes son los impíos? Porque a lo mejor algunas de ustedes han visto esta palabra en la Biblia y no saben lo que significa. Los impíos son la gente mala. ¿Y cómo es su camino? ¿Cómo es que su camino nos conduce a la destrucción y al sufrimiento? Eso nos está diciendo estos versículos, ¿verdad? Salomón les dijo a sus hijos en los versículos 14 y 15 que no entraran al camino de los impíos, que pasaran de largo. ¿Por qué? Porque si uno nunca ingresa en una ruta, pues nunca va a ser necesario salir de ella, ¿verdad? Entonces, mejor ni entrar. O sea, ni siquiera se te ocurra, ¿me entiendes? Olvídalo, pasa de largo. Quería nada más hacer un paréntesis. La versión que estoy leyendo es la Reina Valera actualizada. Creo que es de 2015. Entonces, esa es la versión que estoy leyendo por si ustedes dicen, ay, así no dice mi Biblia, esa es la versión que estoy leyendo. Adam Clark nos dice, nunca te asocies con aquellos cuya vida, o sea, basado en estos versículos, cuya vida es irregular y pecaminosa. Nunca los acompañes en ninguno de sus actos de transgresión. No debemos seguir el ejemplo de los malos en sus pecados, ni participar con ellos en su castigo. ¿Por qué? ¿Por qué está diciendo esto? No solamente se trata de no entrar y hacer cosas malas, porque vamos a estar participando en su castigo también. Porque seremos juzgados de la misma manera si somos encontrados con ellos. La acusación es como cuando, no sé si ustedes han visto, por ejemplo, casos famosos de la corte en Estados Unidos, donde hay un montón de adolescentes cometen algún delito y algunos de ellos no cometieron el delito, algunos de ellos no hicieron nada, pero estaban ahí. Entonces los acusan y se les llama acusación por asociación. Eso mismo va a pasar. Si nosotros no estamos ni siquiera en la entrada de ese camino, no tenemos por qué estar asociados con ellos, ¿me entienden? Y eso es lo que les está tratando de transmitir Salomón con estos versículos. O sea, ni siquiera estés ahí, pasa de largo, o sea, no tienes nada que hacer con ellos, ¿me entiendes? Porque seremos juzgados junto con ellos si nos encuentran ahí. Y sí, es por insensatez, o sea, falta de razón y sabiduría, que uno se mete al camino de los malos. Entonces, es en estos momentos que nuestros pasos deberían apartarse de ese camino si nosotros estamos en algún negocio o en alguna amistad, en alguna situación en la que, bueno, dijimos, no pudimos pasar de largo y ahorita el Señor nos está hablando y nos está diciendo, a ver, no debemos de estar ahí, porque no debemos ni siquiera de estar como asociados con esas personas. Y el Señor te está hablando en estos momentos es en los que uno debe de apresurar sus pasos para apartarse de ese camino y con prontitud. Es más, debe ser con urgencia el que nos apartemos. La sabiduría habla y dice que lo evitemos y nos alejemos de ese camino. Cada paso dado en el camino del mal, cada uno que demos, va a hacer que el regreso sea más complicado y largo. Entonces es importante que cuando detectemos que estemos en un lugar y el Espíritu, una vez que nosotros damos entrada al Espíritu Santo en nuestra vida, el Espíritu Santo nos redarguye, el Espíritu Santo nos va a hablar y la sabiduría de Dios a través del Espíritu Santo, a través de estar leyendo la palabra, a través de estar en comunión con el Señor, nos habla, nos habla. La gente le dice conciencia, no es conciencia, es el Espíritu Santo el que te está hablando y te está diciendo, por ahí no es. Entonces, cuando escuchemos eso, hay que hacer caso, porque si lo estamos oyendo es por alguna razón, ¿me entienden? Y entonces hay que evitar estar en esos caminos, hay que pasar de largo. John Trapp comenta que el camino de los impíos es un camino resbaladizo que lleva a la ruina y a la desesperación. Y David Guzik, otro comentarista contemporáneo, nos confirma que seguir los pasos de los impíos puede parecer atractivo temporalmente, pero siempre termina en desastre.
Y entonces, meditando esto, vamos a pedirle al Señor que cuando nosotros, obviamente que nos ayude a detectar cuando nuestros hijos están en estos pasos para poder hablar con ellos y que nos dé la sabiduría de cómo compartir estos consejos con ellos, pero que también nos ayude a nosotros a escuchar y a poner atención, que cuando no estemos en un lugar donde el Espíritu Santo nos quiera, podamos con prontitud alejarnos de ahí. Los versículos 16 y 17 nos dicen que aquellos en el camino de la maldad están comprometidos con su pecado. Y lo podemos ver en las asociaciones delictivas. Están más comprometidos, más organizados que hasta en una compañía. Lo hemos visto. Ayer estaba yo viendo un documental acerca de los hombres que usan fotos falsas en Facebook y mandan solicitudes de amistad a mujeres. Es muy fácil. Yo nunca acepto solicitudes de nadie que no conozco. Pero hay mujeres, por ejemplo, que ponen ahí que están solteras, que están divorciadas entre su información de Facebook. Y a estas mujeres constantemente les mandan fotos, un doctor o no sé, eso era lo que explicaba esta chica. Y entonces decía que estaban estas fotos y que tú crees que estás hablando con el doctor, que es viudo, que tiene hijos, chalala, y después te piden que alguien te va a depositar un dinero y entonces este dinero es real, te lo depositan y tú se lo pasas a él. Y todas estas cosas son pasos que ellos siguen porque están súper organizados, están súper comprometidos a estafar gente. Entonces dice ella que ella se volvió policía, es mexicana, y ella se volvió policía cibernética específicamente en estos asuntos porque a una de sus amigas le pasó. Y entonces ella está contando que cuando los descubre, cuando les pide que abran cámaras, cuando les dice que ya sabe que están en Nigeria y que son una organización y que están súper bien organizados y que aparte tienen miles y miles de dólares, ellos con toda la burla le dicen, sí, pero ¿qué vas a hacer? En tu país no está legislado eso. Saben, así es. Por eso dice ahí que ellos están comprometidos con su pecado. Ellos sacrifican el sueño, su dinero, su dignidad y hasta su libertad de ser necesario para poder hacer el mal. No descansan cómodamente, ahí dicen la palabra, se les quita el sueño, a menos que atraigan a otros a su propio camino de maldad. El pecado se convierte en su comida y su bebida. Los que reclutan a la gente, los narcotraficantes y en el norte del país lo hemos visto muchas veces que reclutan a los chicos. Ellos no duermen, ellos no descansan, están realmente comprometidos a hacer que los demás caigan. El pecado se convierte en su comida y su bebida, en su pan y su vino. Ahí lo dicen estos versículos. ¿Cómo vamos a aplicar estos principios en nuestras vidas? Pues debemos ser selectivos en cuanto a las influencias que permitimos en nuestras vidas. No porque estemos solas, no porque estemos tristes, no porque estemos cansados, no porque creamos que ya no vamos a permitir estas cosas en nuestra vida. Tenemos que evitar asociarnos con aquellos cuyas acciones y valores contradicen los principios de la sabiduría de Dios, contradicen la palabra de Dios. Y luego vamos a irnos a los últimos versículos, que son el 18 y el 19. Y el subtema yo le puse la importancia de protegernos de las malas influencias y el llamado a hacer la luz. En estos versículos 18 y 19 dice, pero la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que es pleno día. El camino de los impíos es como la oscuridad y no saben en qué se tropiezan. El camino de los malvados es cada vez más oscuro. Sin embargo, el camino de aquellos que obtienen la sabiduría, que están constantemente buscando la palabra y están constantemente buscando esa comunión con Dios, es el camino de los justos, se vuelve más brillante. Brilla cada vez más. Es tan brillante como la luz del sol en un día perfecto. No hay nubes, ahí dice que va en aumento hasta que es pleno día. Entonces,
no solo es ir a donde hay luz, sino ir aumentando nuestra luz para iluminar el camino. Así lo entiendo yo, dice, por la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que es pleno el día. En esta parte debemos recordar que aunque tenemos que ser muy cuidadosos de con quién debemos de juntarnos o dejar entrar en nuestra vida, es importante no olvidar, o sea, sí quiero que entiendan que cuando dice que no nos juntemos con gente que no está conforme a los principios de la palabra, que cerremos la puerta, que y ya lo hemos hablado, tenemos que tener mucho cuidado de lo que dejamos entrar, no solamente amistades, o sea, lo que vemos, lo que escuchamos, ya lo hemos hablado. Y sigue volviendo a decir estas cosas Salomón porque es muy importante, porque luego dejamos entrar a cualquiera en nuestra vida, nos asociamos con cualquier persona y a veces no sabemos que estas personas son malas porque no tenemos activadas nuestras antenitas de vinil, ¿verdad? Entonces es importante que sepamos que tenemos que cerrar la puerta, pero también tenemos que recordar que aunque tenemos que ser muy cuidadosos a quién debemos dejar entrar en nuestra vida, no debemos de olvidar el propósito del Evangelio. Es decir, tenemos que hacer uso precisamente de esta sabiduría que Dios nos está dando, sabiduría divina, para saber de quién alejarnos, ¿sí? ¿Quién está siendo usado por el enemigo para traernos a cosas que nos quitan la paz? Hay gente que nos quita la paz. Hay gente que nada más está dedicada, que viene, nos cuenta chismes, nos está provocando y te enojas y se va y tú te quedas así como, ay, ay, y tú estás dejando entrar esas cosas, ¿sí? Entonces, esa gente a los que nos jalan a hacer cosas que no debemos de hacer. Por ejemplo, si tuvimos algún problema con la bebida en alguna vez y tenemos amigos que pues nada más nos están invitando a tomar o que todas sus fiestas tienen que ver con tomar, hay que cerrar la puerta, ¿me entienden? O la amiga que nos está cuenta y cuenta sus aventuras de que se acostó con fulano, se acostó con sutano. No, no tenemos que ser con esa gente si es que esta gente obviamente está en nuestra vida para alejarnos del camino, ¿verdad? Pero no debemos, o sea, en ese camino en el que no debemos de andar. ¿Y quiénes están? Pero también tenemos que ver quiénes están en nuestro camino para que nosotros seamos esa luz de sabiduría y traerlos al camino de Dios, ¿verdad? Porque ese es al final el sentido o la encomienda que tenemos en cuanto al Evangelio, de compartir el Evangelio. Entonces, sí es bien importante que cuando estemos en situaciones así, nosotros pidamos, apelemos a la sabiduría del Señor y digamos, a ver, Señor, esta persona me está quitando la paz, esta persona cada que viene me enojo, cada que viene me está causando, ya estoy hasta teniendo problemas de salud cada que estoy con esta persona, cada que esta persona tiene un efecto en mí. Entonces, cortar con esa persona. Pero si hay una persona que tiene la necesidad de escuchar de Dios, por ejemplo, esa amiga que nos está contando todas sus aventuras, y nos está invitando a salir con ella, pues no vamos a salir con ella, pero si es momento de que el Señor nosotros le hablemos y la traigamos a la luz del Señor, entonces el Señor nos va a empezar a dar las armas, nos va a empezar a dar la sabiduría, nos va a empezar a dar esos versículos, vamos a tener esa luz para compartir, vamos a iluminar el sendero también de la persona para apartarse de ese camino y que venga al camino de la luz. Entonces, ¿sí me entienden? Es importante que sepamos cuál es nuestra comisión en cuanto al Evangelio, que es compartirlo, pero también cuando hay cosas que nos están alejando, cerrar las puertas a esas personas. Entonces, este es el tipo de respuestas que solo podremos tenerlas cuando apelamos, les decía yo, a la sabiduría de Dios y estamos en una relación constante con Él y vamos a Él por consejo sabio y sabemos escuchar su palabra. Esto lo vamos a lograr a través de llenar nuestro corazón y nuestra mente con la palabra de Dios, cultivar una vida de oración y comunión con Él, eh, para fortalecer nuestra fe y resistir a entrar entonces al camino de los malos y poder pasar de largo, como dice en los versículos anteriores. También es importante asociarnos con personas que comparten nuestra fe, valores y metas espirituales, que nos ayudan a crecer espiritualmente. La comunión con los demás es importante. Y entonces,
hay dos comentarios bíblicos que me gustaron mucho para aplicar estos versículos. Uno es de parte de Adam Clark que dice, este verso, refiriéndose a estos versículos, contienen una buena metáfora. Se refiere al sol que se eleva sobre el horizonte y al creciente crepúsculo hasta que sus rayos brillan por completo sobre la tierra. Era lo que les decía, no nada más es iluminarnos, acercarnos a la luz, es iluminar a los que están alrededor de nosotros para que se vengan al camino correcto. Y Charles Bridges es otro comentarista de la época de Charles Spurgeon, que dice, esta no es la débil luz de una velita, o sea, no estamos hablando de una lucecita, ni del resplandor momentáneo de un meteoro, sino la gran iluminación del cielo, refiriéndose a la luz de la senda de los justos, es decir, que no lo tomemos como poca cosa. La sabiduría de Dios, el caminar sobre la senda de los justos es muy importante. Lo dice arribita, de nuestra vida depende de ello. Y que este versículo esté antes de un nuevo recordatorio acerca de la oscuridad y consecuencias del camino de los malos no es más que una aseveración de que estas tinieblas se nos presentan juntos. Siempre se nos va a presentar la oportunidad de rechazar el pecado y el pecado, a manera de considerar hacia dónde conduce cada camino y ayudarnos contundentemente a tomar una decisión correcta. Cuando estemos en lugares así, tenemos que tomar una decisión correcta y tenemos que ir a Dios y solicitarle de su sabiduría. Una de las principales estrategias del diablo es ocultar las consecuencias de nuestros caminos, ya sea el camino de los justos o el camino de los impíos. A él no le conviene decirnos la verdad, pero Dios no nos oculta nada y nos da la oportunidad de obtener su sabiduría en el proceso, sabiendo tomar las decisiones correctas. Eso es a lo que nos está llamando. Por eso está hablando de la luz y de la oscuridad juntos, porque se nos presentan juntas normalmente y en nosotros está la decisión de qué camino tomar. Y nosotros vamos a tomar el camino correcto según la sabiduría que tengamos. Y tenemos que estar en constante acercamiento con Dios para que entonces sea de inmediato y podamos, así como dice Salomón en los versículos anteriores, ni siquiera entrar al camino, o sea, pasar de largo, porque eso es lo que el Señor va a dar con sus atributos al conocerlo. Vamos a tener los atributos de Dios en nuestra vida y vamos a saber que son los frutos del Espíritu Santo y vamos a poder pasar de largo. Entonces, como conclusión, vamos a ponernos a reflexionar sobre estos versículos y vamos a recordar que en estos versículos del 10 al 19 nos enseña la importancia de vivir según la sabiduría de Dios, siguiendo el camino de los justos y protegiendo nuestro corazón, nuestra vida de la corrupción. Al hacerlo, estaremos experimentando la vida abundante y la bendición que provienen de vivir en armonía con los principios de Dios. Tenemos que recordar de una manera práctica cómo hacerlo. Y les voy a dar 3 pasos, así muy rápido. La excelencia de la sabiduría nos va a dar discernimiento. Número 1, el discernimiento es importante. Vamos a poder ver, hay cosas que no nos huelen bien. Eso se llama discernimiento. Y la vamos a obtener así. Saber reconocer la senda de los impíos nos va a dar protección. Saber reconocer la senda de los impíos nos va a dar protección. La excelencia de la sabiduría nos va a dar discernimiento. Saber reconocer la senda de los impíos nos va a dar protección. Y ustedes me van a decir, ok, sí, pero ¿y qué pasa cuando fallamos? Hay que parar y regresar. Abandonar las tinieblas y escoger la luz de la sabiduría de Dios, guardándola y reteniéndola. Una vez que tenemos la sabiduría de Dios, hay que guardarla y retenerla. Entonces, esta es así en muy pocas palabras, lo que el Señor habló a mi vida a través de estos versículos es lo que yo quería compartirles. Es importante que tengamos constantemente la sabiduría de Dios para que estemos caminando en la luz de la sabiduría y podamos iluminar no solo nuestro camino, sino el camino de los que están alrededor de nosotros, poder compartir la palabra de Dios, poder traer la vida
de esas personas delante de Dios y que ellos también conozcan de esta sabiduría, que ellos también se acerquen y empezar por nuestra casa, hablarle a nuestros hijos, así como Salomón le está hablando a sus hijos. Entonces es importante que hagamos estos ejercicios diario. O sea, no es algo que va a ser una vez y ya, no, estos ejercicios son diarios. Tenemos que acercarnos, hay que tener la excelencia de la sabiduría para tener ese discernimiento, hay que reconocer la senda de los justos para tener protección. Y cuando estemos en medio de un lugar donde digamos, ay, algo no está bien, apartarnos y pedirle perdón a Dios y seguirles solicitando la sabiduría a Dios para guardarla y atesorarla. Entonces, este es el mensaje que tengo hoy para ustedes. Amén. Muchísimas gracias, Anita. Ay, espera. Ahí estoy. Muchas gracias, de verdad que lindo mensaje, y como su nombre lo indica, ¿no? El libro Sabiduría. Cuánta sabiduría nos trae, cuánta prevención nos trae para que nosotros pongamos realmente atención a todo esto y lo pongamos por obra. De verdad que es beneficio para nuestras vidas todos estos consejos. Pues vamos a orar y dar gracias al Señor. Y no se olviden de contestar sus preguntas cuando se las envíen, porque esto nos ayuda a reflexionar, nos ayuda a repasar toda la clase que estamos llevando día a día. Pues adelante, Anita, para despedir. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor, por tu luz que ilumina nuestro sendero todos los días, Señor. Te damos gracias porque la sabiduría no es un foquito, no es una vela. Es la luz del día que nos ilumina, Señor, que nos abre la vista, que nos quita el velo, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu sabiduría. Te damos gracias porque nos hablas, porque constantemente estás hablándonos, Señor. Porque tú eres el que estás tratando de alcanzarnos a nosotros, aun cuando nosotros nos apartamos, aun cuando nosotros nos vamos, aun cuando nosotros pecamos y constantemente caemos. Tú estás hablándonos todos los días. Tú estás usando a alguien, estás usando tu palabra, estás llamándonos a tu luz todos los días, Señor. Te damos gracias, Señor. Te pedimos que nos sigas abriendo los ojos, Señor, que nos sigas llevando por el camino de los justos, Señor, que nos sigas dando de tu sabiduría, Padre Celestial, que podamos seguir discerniendo, Señor, a través de tu palabra lo que es correcto, Señor, y que nosotros, así como Salomón lo hizo, lo instruyamos a nuestros hijos, Señor, que nosotros podamos pasar todos estos consejos, que nosotros podamos pasar toda esta sabiduría a nuestros hijos y que nuestros hijos se acerquen a ti, Señor. Ayúdanos a hacer luz en donde estemos, Padre. Ayúdanos a hacer luz en donde estemos. Ayúdanos a discernir de quién debemos de apartarnos y a quién debemos de traer a la luz, Señor. Te damos gracias por tu bendición en esta mañana. Te pedimos que nos sigas bendiciendo durante el día. Entregamos nuestro día a ti. Entregamos todas nuestras decisiones y nuestras acciones, Padre Celestial, a ti, para que tú nos sigas llevando de la mano por el camino correcto. Bendecimos nuestro día, Señor, bendecimos el día de los que estén alrededor nuestro, entregamos nuestro día a ti y declaramos victoria en tu sabiduría, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén.